de Cristo, ¿no? En aquel tiempo, en aquellos tiempos, pues, ¿no? Era, en este caso las pestes, ¿no? Que eran enfermedades que aparecían, ¿no? Eran llamadas de peste, en las cuales diseminaban un montón ¿no? Ocasionaban un montón de muertes. Eh, a partir de ahí, ¿no? Y del historiador griego Tucídides, ¿no? Es que cuando habían estas pestes en Atenas, ¿no? En sus escritos él deja, ¿no? Una observación muy importante, ¿no? En la cual explica el fenómeno sorprendente, ¿no? De que habían personas que sobrevivían a las enfermedades y no volvían a infectarse, ¿no? Y además no solamente no se infectaban, sino que podían cuidar enfermos en riesgo, ¿no? Entonces ya desde ahí y de la simple observación, Tucídides estaba describiendo uno de los principios que son fundamentales de la inmunología, que es la memoria inmunológica, ¿no? El cual le permitía pues a estas personas, ¿no? Ganar una memoria, ¿no? ¿No? Una memoria inmunológica que los protegía pues de una posible segunda infección, ¿no? Entonces, fueron observaciones empíricas, ¿no? Que se tuvieron, ¿no? Y distintas civilizaciones comenzaron a reconocer pues patrones iguales o similares, ¿no? En Asia, en China, ¿no? En la India particularmente, ¿no? Ahí desarrollaron prácticas de variolización, ¿no? Entonces, estas prácticas de variolización consistían, ¿no? En inocular el material, ¿no? De lesiones, ¿no? Por ejemplo, la viruela, ¿no? En personas sanas, ¿no? Y que inducía una forma leve de la enfermedad y podía generar una protección futura, ¿no? Era muy rudimentario, muy riesgosa, ¿no? Este tipo de prácticas, pero representaban pues los primeros intentos de manera deliberada de poder manipular y poder manejar, pues manipular más que nada el sistema inmunológico, ¿no? Entonces, no hubieron varias observaciones hasta que no fue hasta el siglo XVII, ¿no? Donde vemos aquí a Edward Jenner, ¿no? Quien elabora la primera vacuna y no solamente la elabora, sino la pone en práctica a través, ¿no? De la vacunación de un niño aquí llamado James Phipps, ¿no? Que fue la primera persona en recibir una vacuna, ¿no? Entonces, el protagonista de la vacuna fue un médico británico, ¿no? Este médico británico, ¿no? Edward Jenner, que antes de llegar hasta la vacuna, observó pues que en ese tiempo que la peste era la viruela, ¿no? Observó que las lecheras, ¿no? Las personas que extraían la leche de las vacas, ¿no? Estas no conseguían infectarse con la viruela humana y no morían por la viruela humana, ¿no? Entonces, se dio cuenta que las lecheras podían contraer la viruela bovina, porque también hay una viruela bovina, ¿no? Y esto las inmunizaba de alguna forma, ¿no? Y al inmunizarlas, pues ya no iban a morir o no iban a tener la versión más letal de la enfermedad, ¿no? Entonces, luego de levantar esa hipótesis, lo que él hace es el experimento, ¿no? Y cuando lleva a cabo el experimento, lo que hace es inocularle a este niño la viruela bovina a través de las pústulas de las heridas de una mujer que extraía leche, ¿no? A través de las pústulas, ¿no? Estas secreciones fueron inoculadas al niño, que luego sería expuesto, ¿no? A la viruela humana. Y bueno, esperaba él, ¿no? Jenner, de que el niño no muriera, ¿no? Y reaccionara de manera, ¿no? En este caso, que reaccionara sin enfermedad y que no manifestara, pues no se enfermara, ¿no? Y bueno, eso fue lo que sucedió, ¿no? Sucedió que el niño no se enfermó. Entonces, esto, este
esta vacunación es muy importante, ¿no? Esta osadía de Jenner, porque hoy en día no se puede vacunar así porque sí, ¿no? Sin antes haber pasado en animales, in vitro, ¿no? No se puede inyectar a un niño todavía, ¿no? En esos tiempos no se sabía lo que era la ética, no sabían lo que era la ética todavía como se conoce ahora, ¿no? Pero bueno, esto llevó, ¿no? A que esta vacuna le dio fue de gran impacto, ¿no? Ya que fue el primer uso documentado de la inmunización que marca el inicio del desarrollo de las vacunas, ¿no? Entonces, ahí vemos que inicia, ¿no? Las vacunas y luego más adelante, ya en 1880, ¿no? En 1890, vemos, ¿no? La presencia de Louis Pasteur, ¿no? Y Louis Pasteur ya, él se encarga pues de desarrollar las vacunas modernas, ¿no? Entonces, ¿cuál fue la observación de Louis Pasteur? Él descubre, ¿no? Que los microorganismos debilitados podían usarse para generar inmunidad. Entonces desarrolló pues vacunas para diferentes enfermedades, pero introdujo, ¿no? Él lo que introdujo fue el concepto de atenuación para la creación de vacunas. Y esto es moderno, ¿no? Que se usa hasta ahora, porque muchas vacunas que son aplicadas contienen el patógeno atenuado, fragmentos del patógeno que van a incentivar a nuestro sistema inmune, ¿no? Que no nos va a provocar la enfermedad, pero sí nos van a estimular nuestro sistema inmune. Entonces, fue a partir de Louis Pasteur que se llevó a cabo ¿no? Ya la atenuación, ¿no? Para la creación de vacunas. Ahora, seguimos avanzando un poquito más y vamos a tener a Eli Metchnikoff, ¿no? Metchnikoff. Y él, ¿no? En 1884, 83, ¿no? Descubre ¿no? Descubre a los glóbulos rojos y levanta la teoría de la fagocitosis. Entonces, ¿qué es lo que sucede aquí? ¿No? Él observa cómo los glóbulos blancos, ¿no? Bueno, los glóbulos blancos, ¿no? Podían ingerir y podían destruir microorganismos. Entonces, él introdujo el término de fagocitosis que describía, ¿no? El mecanismo por el cual los macrófagos y los neutrófilos eliminaban patógenos, ¿no? Entonces, su trabajo sienta, ¿no? Y sienta las bases de la inmunidad innata, porque estamos hablando de la fagocitosis, de los macrófagos, de los neutrófilos, entonces estamos hablando de inmunidad innata. Comenzamos desde la observación de una peste y de una persona que se infectaba una vez y ya no se volvió a infectar. Y ahora estamos hablando de la inmunidad innata. Entonces, date cuenta cómo todos estos aportes van llevando, ¿no? Al conocimiento que tenemos hoy en día. Vamos avanzando en la historia y tenemos a Emil von Behring y Paul Ehrlich, ¿no? Ellos trabajaron en lo que son las antitoxinas y en la teoría de la inmunidad humoral. Si hablamos de inmunidad humoral, inmunidad adaptativa, ¿no? Entonces, von Behring descubre, ¿no? Que el suero de animales que han sido previamente inmunizados podían, ¿no? Neutralizar toxinas, como por ejemplo la difteria, el tétano, ¿no? Y Ehrlich propone la teoría de los receptores celulares. Entonces ya Ehrlich desarrolla el concepto de la inmunidad humoral, ¿no? Y la inmunidad humoral va de la mano con los linfocitos B, ¿no? Entonces aquí explica la producción de los anticuerpos en sangre, ¿no? 1957, Frank Barnett y la teoría de la selección clonal. Ya en 1957, ¿no? Lo que hace es explicar cómo los linfocitos B y T reconocen antígenos específicos y no solamente los reconocen, ¿no? Sino que también explica cómo es que los linfocitos activados van a proliferar y van a generar la memoria inmunológica. Entonces, aquí su teoría sentó las bases, pues, de lo que es el estudio de la inmunidad adaptativa. Mira, ahora estamos en la inmunidad adaptativa. Entonces, todos estos aportes
¿no? Van a ser muy importantes y a través de los ciclos, ¿no? A través desde principios del siglo XX, ¿no? Hasta finales del siglo XX, es que vamos a ver grandes aportes. Ya a finales del siglo XX tenemos lo que es la inmunología molecular, ¿no? Entonces, esta inmunología molecular, en el caso de ya a fines del siglo 20 nos permite identificar el complejo mayor de histocompatibilidad, ¿no? Citoquinas, receptores de linfocitos T y B, ¿no? Y es más otro aporte, ¿no? Y para el siglo XXI ya vemos lo que es la inmunoterapia, ¿no? Entonces vemos avances en vacunas recombinantes, terapias génicas, la inmunoterapia contra cáncer a partir de los checkpoint inhibidores o de las CAR-T. Entonces, todos estos avances consolidan pues a la inmunología como una ciencia aplicada a la medicina, pero con mucha precisión, ¿no? Entonces, obviamente tenemos varios aportes, no voy a ponerme a explicar todos, pero es importante que los vayas revisando, ¿no? Cada uno de estos aportes y de estas personas pues que contribuyeron, ¿no? Bueno, es así que llegamos a los conceptos que tenemos hoy en día, ¿no? La inmunología, ¿no? ¿Qué es la inmunología? Bueno, la inmunología estudia, ¿no? Todos los mecanismos fisiológicos de defensa, ¿no? De la integridad biológica del organismo, o sea, la defensa frente a agentes extraños. Pero no solamente estudia ello, ¿no? Sino que también la inmunología va a estudiar fenómenos como la autoinmunidad, la inmunodeficiencia, ¿no? Las fallas en el sistema, la inmunodeficiencia, ¿no? La autoinmunidad cuando el sistema ataca lo propio y las inmunopatologías como por ejemplo las alergias, la hipersensibilidad, ¿no? Entonces, todo ello estudia la inmunología. Ahora, respuesta inmune. Conocemos dos tipos de respuesta inmune. Puedes activar tu micro. ¿Cuáles son estas dos respuestas inmunes que debes conocer? Activa tu micro, chicos. Innata y adaptativa. Innata y adaptativa. Muy bien. La innata, que es la inespecífica, y la adaptativa, que es específica, ¿no? Entonces, estas van a ser las respuestas inmunes, que son mecanismos de defensa que tienen los seres vivos frente a agentes extraños que están causando una infección, que ingresan al cuerpo y causan infección. ¿Por qué? Porque se establecen en el cuerpo y comienzan a reproducirse, ¿no? Provocando daño en el hospedero. Ahora, de por sí, ¿no? Naturalmente, nosotros vamos a tener nuestro cuerpo, ¿no? Tiene tres líneas de defensa, ¿no? Entonces, ¿cuáles son esas tres líneas de defensa? La primera línea de defensa que vamos a tener, ¿no? Es en esta de aquí, que son barreras externas que impiden que los microorganismos entren al cuerpo. Entonces tenemos, por ejemplo, barreras físicas. Dame ejemplos de barreras físicas que yo sé que tú sabes. Ejemplo de barreras físicas. Físicas, La piel. químicas. La piel. La piel, las mucosas. Barreras químicas. Anticuerpos. El ácido clorhídrico, por ejemplo. El ácido Enzimas, el clorhídrico, Todas el las clases de pH, microbiología. las enzimas, la lisozima que está en la saliva. Los anticuerpos no corresponden a la primera línea de defensa. Vamos a ver que corresponde a la tercera línea de defensa, ¿ya? Y barreras biológicas, ¿cuál sería? La microbiota. Muy bien, la microbiota, ¿no? Esa microbiota que forma parte, por ejemplo, de nuestros intestinos, los lactobacilos, ¿no? Que están ahí, que están produciendo péptidos antimicrobianos que van a impedir el crecimiento de bacterias patógenas, ¿no? Y están ocupando un lugar en nuestra flora microbiota normal, el cual impide que otros, ¿no? Otra flora, otros patógenos o patógenos infecciosos ocupen ese espacio, ¿no? Y compiten con ellos. Ahora tenemos la segunda línea de defensa y aquí ya vemos lo que es la respuesta inflamatoria. Entonces son defensas internas, ¿no? Que no son específicas, que combaten a los invasores. Entonces acá tenemos la respuesta inmune innata específicamente. ¿A quién? Tenemos a la respuesta inflamatoria, las células fagocíticas como los neutrófilos, los macrófagos, las proteínas del complemento, los interferones antivirales están aquí en la segunda
línea de defensa que, como dice, son internas y no son específicas, ¿no? Ahora, cuando hablamos de una tercera línea de defensa, nos referimos ya, ¿no?, a el sistema inmunitario, pero exactamente a aquello que es específico. Entonces, nos referimos al sistema inmunitario adaptativo, ¿no? Y aquí ya tenemos a los linfocitos T, que van a dar una respuesta celular, y a los linfocitos B, que van a producir anticuerpos, ¿no? Entonces están aquí formando parte de esta tercera línea de defensa. Y en este cuadro vemos lo mismo: primera línea de defensa, lo que justo habíamos mencionado con ustedes, segunda línea de defensa y la tercera línea de defensa. Muy bien, ahora, me habías mencionado muy bien lo que es, ¿no?, la respuesta inmune adaptativa y la respuesta inmune innata, ¿no? Entonces, la respuesta inmune innata, hay células que representan esta respuesta inmune innata, como son los neutrófilos, los macrófagos. ¿Quién más? A ver, ¿qué más recuerdas? Linfocitos Los natural killer. natural killer y las células dendríticas. Ya, muy bien. Acuérdate, y esto hay que tenerlo en cuenta, ¿no? Cuando yo me refiero al sistema inmune innato, van a ser células que solo van a participar van a ser las células que van a defender primero al cuerpo, ¿no? La inmunidad innata la inmunidad innata es la primera línea de defensa contra las infecciones. Y ahí vamos a tener a células como los macrófagos, los neutrófilos, las células dendríticas, las NK, el complemento, ¿no? Que el complemento son proteínas, ¿no?, que van a defendernos en las primeras horas. O sea, cuando entra un patógeno, el que primero responde es el sistema inmune innato. Nacemos con estas células, ¿no? Entonces, va a demorar hasta 12 horas, y en ese tiempo, pues el sistema inmune innato está defendiendo, está matando al microorganismo. Luego de ese tiempo, ¿no?, se va a activar el sistema inmune adaptativo, y se activa gracias a la presentación de antígenos que van a ser, lo va a realizar, por ejemplo, las células dendríticas, que van a presentar antígenos. Por eso es que la célula dendrítica es conocida como el puente entre la inmunidad innata y la inmunidad adaptativa. La inmunidad adaptativa es un poquito más lenta, ¿no? Y la inmunidad adaptativa, pues, en ella vamos a encontrar a los linfocitos T y a los linfocitos B, que van a pertenecer a la inmunidad adaptativa. Los linfocitos B, que van a producir los anticuerpos, y los linfocitos T, ¿no?, que vamos a ver que se subdividen en TCD4 y TCD8. ¿No? Muy bien. No sé si aquí tienen alguna consulta, pueden hacerla. Doctora, disculpe, Sí. leí en el ABAS de inmunología que no solamente la célula dendrítica es presentadora de antígenos, sino también los macrófagos. Los macrófagos también lo hacen, y justo tenemos aquí en el PPT. Las células dendríticas son las principales, ¿no? Son las APC y las más, digamos, las más expertas en ello, en la presentación de antígenos. Pero también tenemos a los macrófagos, e inclusive los linfocitos B también presentan antígenos. Ok, gracias. Ya. Ya, ahora, tenemos por aquí lo que es las respuestas, ¿no?, los tipos de respuestas inmunes. Entonces, aquí tenemos que tomar en cuenta lo que es, ¿no?, cuando hay una infección primaria y una infección secundaria. La infección primaria, ¿no?, es cuando es la primera vez con la cual tú entras, es la primera vez en la que tú entras en contacto con un microbio. Es la primera vez que tú entras en contacto con un patógeno, con un microbio. Entonces, ahí viene la respuesta primaria. En la respuesta primaria
vamos a tener pues la presencia de la inmunidad innata y la inmunidad adaptativa, cuando es la primera vez que entras en contacto con un patógeno, ¿no? Entonces, pero primero se va a activar la respuesta innata. La respuesta innata tenemos aquí los macrófagos, los neutrófilos, las células dendríticas, las NK, los mastocitos, los eosinófilos también, que forman parte de esta respuesta inmuninata, ¿no? Ahora, estas células, ¿no? Van a tener diferentes mecanismos de acción, como la fagocitosis, ¿no? Por ejemplo, se encargan de opsonizar, ¿no? También de producir especies reactivas de oxígeno, ¿no? Las cuales, ¿no? Van a llevar a la muerte del patógeno, ¿no? También van a liberar citoquinas, quimiosinas, ¿no? Van a realizar la presentación de antígenos y después de un tiempo, pues van a activar ¿no? a la inmunidad adaptativa. Entonces, activan la inmunidad adaptativa, y aquí en la inmunidad adaptativa, que es ya esta línea de verde, ¿no? Tenemos a los linfocitos B y T, que comienzan pues a participar en lo que sería pues la producción, con los linfocitos B en la producción de anticuerpos, ¿no? También liberan citoquinas, que van a llevar pues a la muerte del patógeno, ¿no? Entonces, esto es en una infección primaria, ¿no? Vamos a ver que va a demorar su tiempo, va a ser un poco más lenta, pero al final pues va a destruir al patógeno. Ahora, en una respuesta, en este caso secundaria, como vemos aquí en una infección secundaria, vamos a ver que la respuesta es mucho más rápida. Entonces, aquí ya vamos a tener memoria, porque en esta primera infección tú ya obtuviste tu célula de memoria que van a estar circulando en el cuerpo, y si nuevamente este patógeno ingresa al cuerpo, la respuesta del cuerpo va a ser mucho más fuerte en esta, ¿no? en esta infección secundaria. Entonces se activan rápidamente los linfocitos, ¿no? Las NK, ¿no? Y van a comenzar a destruir al patógeno, ¿no? Entonces ya es una respuesta mucho más rápida, intensa, específica, ¿no? En esta segunda exposición, ¿no? A un mismo antígeno, ¿no? Y sobre todo que genera protección no duradera, ¿no? Y es más o menos, ¿no? Un ejemplo que podemos tomar aquí son el de las vacunas, ¿no? Ahora, este sistema inmunológico, ¿no? Que nosotros tenemos, es el que te proteja, el que proteja el cuerpo, necesita, ¿no? De que ¿no? Es tan complejo esta protección que se le tiene que dar, esta función de defensa, que el sistema inmune se tiene que organizar en órganos, en tejidos, en células, en moléculas, ¿no? Y para eso, pues, vamos a ver que se organiza en lo que son los órganos, pues, linfoides, los órganos linfoides primarios, los órganos linfoides secundarios. Los órganos linfoides primarios vamos a tener el timo, vamos a tener la médula ósea, y los secundarios, ¿no? Vamos a tener los ganglios linfáticos, ¿no? Los adenoides, las placas de Peyer, que van a ser los órganos ya linfoides secundarios, ¿no? Ahora, vamos a ver cada uno de ellos en qué consiste. Y vamos a ver aquí lo que son los componentes del sistema inmune, las células y los órganos linfoides, ¿no? Entonces, aquí tenemos la organización de este sistema inmune. Tenemos los órganos linfoides, tenemos los órganos primarios, y cuando nos referimos a primarios, tenemos al timo y a la médula ósea. Recordar que en la médula ósea se originan, ¿no? Las células del sistema inmunológico, y aquí maduran los linfocitos B, ¿no? Y en el timo van a madurar los linfocitos T. Aquí en la médula ósea los linfocitos B maduran, y en el timo los linfocitos T. Pero ambos se producen en la médula ósea, ¿ok? Ambos son originados en la médula ósea, así como todas las células sanguíneas. Por acá tenemos los órganos secundarios, ¿no? Los órganos linfoides secundarios es en donde van a madurar, ¿no? Los linfocitos. Entonces, ¿no?
las células inmunes maduran cuando entran en contacto con antígenos, ¿no? En los órganos linfoides y se van a activar, ¿no? Entonces aquí vamos a tener los ganglios linfáticos, el vaso, ¿no? Donde se va a llevar a cabo la activación de los linfocitos T y B. Y tenemos por acá los adenoides, las amígdalas y las placas de Peyer, que también, ¿no? Se va a llevar a cabo la activación de los linfocitos por los antígenos. Entonces, acá vemos, ¿no? Cómo están distribuidos los órganos linfoides primarios y secundarios, ¿no? Y bueno, y vamos a ver cada uno de ellos, ¿no? Vamos a iniciar con la médula ósea, ¿no? Entonces, la médula ósea es un órgano de gran tamaño, como dice aquí, es un órgano hematopoyético, ¿no? Que se va a localizar como un tejido blando dentro de los huesos, ¿no? En el interior de los huesos. Y este tejido blando se va a encargar, pues, de formar todas las células que pertenecen a la sangre, las células sanguíneas, ¿ok? La médula ósea la vamos a dividir en médula amarilla, que está ¿no? compuesta por tejido adiposo inactivo, ¿no? Sin embargo, en situaciones, ¿no? En situaciones ¿no? de extremas se puede reactivar a hematopoyética, ¿no? Puede ser hematopoyética, pero generalmente lo encontramos como una reserva energética. Tenemos la médula roja y en la médula roja se producen todas las células. Tenemos las células de la serie mieloide y de la serie linfoide. Y eso es más o menos lo que vemos aquí, te muestra la hematopoiesis. Entonces, a partir, ¿no? de una célula troncal común, ¿no? Van a dividirse a partir de estímulos en dos progenitores multipotentes, a través de la linfopoiesis y a través de la mielopoiesis. A través de la mielopoiesis y de estímulos, ¿no? Como tenemos aquí, ¿no? Las citoquinas y los factores de crecimiento, como la interleucina 3, ¿no? El GM-CSF, ¿no? Tenemos por acá la trombopoyetina, ¿no? Vamos a ver que todos estos factores de crecimiento y todas estas, y las citocinas, lo que van a hacer es estimular a las células para que puedan diferenciarse, ¿no? Ya sea en eritrocitos, en plaquetas, basófilos, eosinófilos, monocitos, células dendríticas y neutrófilos. Entonces, toda esta serie, estas células, pues van a partir, ¿no? de un progenitor común mieloide y pertenecen a la serie mieloide. Ya la serie linfoide, ¿no? A través de la linfopoiesis van a producir, ¿no? a los linfocitos, ¿no? Vamos a producir a los linfocitos y aquí tenemos a los linfocitos B, a los linfocitos T y también las NK que tienen una formación linfoide. Aquí tenemos al timo, ¿no? El timo es una glándula bilobulada, como dice aquí, que está situada en el mediastino anterior, detrás del externón. En el timo se va a llevar a cabo la maduración de los linfocitos T. Ahora, vamos a ver que el timo se va a dividir en dos partes, ¿no? En la zona cortical, que es la zona de la corteza o la zona externa, ¿no? En donde va a estar rica, ¿no? De timocitos inmaduros, ¿no? Que son linfocitos T que están en desarrollo. En la zona cortical del timo se va a llevar a cabo el proceso de selección positiva, donde, ¿no? se conservan los linfocitos que reconocen el MHC propio, ¿sí? Tenemos la zona medular. La zona medular o zona interna, en ella vamos a encontrar macrófagos, células dendríticas, ¿no? Los corpúsculos de Hassall, ¿no? Vamos a encontrar varias células, ¿no? Y aquí ocurre la selección negativa. Es aquí en la zona medular donde se eliminan linfocitos autorreactivos para poder, ¿no? evitar lo que es una autoinmunidad, ¿no? Entonces, una de las funciones importantísimas, ¿no? Porque el timo tiene varias funciones, pero una de las funciones es la educación
inmunológica, ¿no? Le enseña a los linfocitos T a diferenciar lo propio de lo que no es propio, ¿no? Entonces, muy importante en cuanto, ¿no?, a lo que es el timo. Tenemos aquí los órganos linfáticos, ¿no? Dentro de los órganos linfáticos, vamos a ver pues que vamos a tener más de 200, ¿no?, ganglios linfáticos, ¿no? Más de 200 ganglios linfáticos que van a estar distribuidos por todo el cuerpo, Los vamos a encontrar en el cuello, en las axilas, ¿no?, en el mediastino, en el abdomen, en la ingle, ¿no? Y estos ganglios linfáticos están rodeados por una cápsula fibrosa, ¿no? Como tenemos aquí una cápsula fibrosa que va a proteger la estructura, ¿no? La función principal de los ganglios linfáticos es que filtran la linfa y atrapan antígenos, y también es un lugar o un sitio de activación de linfocitos, ¿no? Está dividido en corteza externa y zona paracortical. La corteza externa va a contener lo que son los folículos linfáticos o la zona B, ¿no? Porque vamos a encontrar folículos primarios de linfocitos y hay linfocitos B en reposo, ¿no? Entonces vamos a encontrar aquí en los folículos primarios los linfocitos B que están en reposo. Pero si hubiera un estímulo, ¿no?, al ser estimulados, lo que va a llevar es que se formen los folículos secundarios, ¿no? Y los centros germinales, donde van a madurar los linfocitos B, se van a diferenciar entonces en células plasmáticas y en células o en linfocitos B de memoria, ¿no? Entonces, las células plasmáticas son aquellas productoras de anticuerpos, y los linfocitos B de memoria pues van a quedar en el cuerpo, ¿no? No se quedan en el cuerpo como linfocitos de memoria que van a reconocer nuevamente al patógeno fácilmente cuando ingrese nuevamente al cuerpo en una segunda infección. Tenemos la zona paracortical. Zona paracortical o timo dependiente, ¿no? Aquí va a estar rica en linfocitos T, ¿no? Aquí las células dendríticas presentan antígenos a los linfocitos B y activa lo que es la respuesta adaptativa, ¿no? Entonces es una zona dependiente del timo, ya que recibe linfocitos maduros, ¿no? Linfocitos T maduros de la del timo, ¿no? Del timo, ¿no? Van a salir los T maduros, ¿no?, que van a estar en esta zona. Muy bien. Bueno, una de las funciones es que drenan la linfa, ¿no?, de los tejidos intersticiales sintéticos. Y aquí tenemos, ¿no?, vamos a tener estos ganglios linfáticos. Vamos a ver cómo van a estar, o cómo están organizados internamente, ¿no? En la cápsula externa, ¿no?, o en la parte externa vamos a tener esta cápsula que está compuesto de tejido conectivo denso, ¿no? Vamos a ver que los vasos linfáticos van a penetrar a través de la cápsula, ¿no? Tenemos las trabéculas por acá, trabéculas, ¿no?, que se extienden desde la cápsula exterior, de la parte exterior, hacia el centro de los nódulos, ¿no? Los vasos sanguíneos, ¿no? Vamos a tener vasos sanguíneos que van a penetrar también a través de la trabécula, ¿no? Eso es por fuera, ¿no? Y dentro, ¿no?, por dentro de la cápsula vamos a encontrar pues diferentes arranchos, ¿no?, o arreglos, ¿no?, de células, ¿no? Que vamos a encontrar aquí diferentes células como los linfocitos T, los linfocitos B, ¿no? Vamos a encontrar la CD4 folicular, ¿no? Vamos a encontrar por acá las células dendríticas foliculares, los macrófagos, que van a estar, ¿no?, aquí en los ganglios linfáticos. Bien, ahora también tenemos lo que es el vaso, ¿no? El vaso, como te había mencionado, es un órgano pues muy vascularizado, ¿no?, que se localiza en el hipocondrio izquierdo por debajo, ¿no?, del diafragma.
Ahora, es el centro principal de las actividades inmunológicas frente a antígenos circulantes en la sangre. Tiene funciones, diversas funciones. Filtrado sanguíneo, donde elimina los eritrocitos viejos y restos celulares. Vamos a encontrar aquí macrófagos que se van a encargar de la fagocitosis, ¿no? De microorganismos opsonizados. La activación linfocitaria y la producción de anticuerpos, principalmente el IgM, que es el primer anticuerpo que se va, ¿no? A producir, ¿no? En una primera infección, ¿no? ¿No? Entonces, es muy importante aquí el vaso. Ahora, hay personas, ¿no? Que pueden nacer, ¿no? Sin vaso, ¿no? Nacen con ausencia de vaso o pueden pasar por una extirpación del vaso, ¿no? Entonces, bueno, sabemos que es un órgano muy importante, pero, ¿no? Frente a una asplenia o ausencia de vaso, ¿no? O una esplenectomía que le retiran el vaso, ahí va a haber un gran problema. ¿Por qué? Porque hay bacterias como los neumococos, el meningococos, ¿no? Que son bacterias encapsuladas. Esto quiere decir que poseen cápsulas con polisacáridos que las van a proteger, ¿no? Que no son difíciles de que los fagocitos las reconozcan, ¿no? Y evitan que sean destruidas fácilmente, ¿no? Estas van a ser las principales, ¿no? Las principales bacterias que van a dejar susceptibles, van a estar, el cuerpo de una persona que no tiene vaso, los va a dejar susceptibles a estas bacterias, ¿no? Por eso es que el cuerpo no va, como estas bacterias tienen esta cápsula con polisacáridos, es tan difícil de destruir, es que el cuerpo necesita de mecanismos especiales, ¿no? Como anticuerpos y opsonización para poder eliminarlas. Entonces, si no tenemos vaso, disminuye la eliminación de bacterias en la sangre. Hay menor cantidad de IgM y se reduce la opsonización, ¿no? Entonces las bacterias encapsuladas se van a multiplicar rápidamente en sangre y esto puede llevar pues a una sepsis fulminante, ¿no? Por eso es que es tan importante pues la presencia del vaso, ¿no? Ahora, aquí vemos, ¿no? Continuando con esta figura, vamos a ver aquí el vaso, ¿no? Que se divide en lo que es la pulpa roja, que es esta parte que está señalada, que es rica en macrófagos, filtra la sangre, destruye, como te había dicho, los eritrocitos viejos, y por aquí tenemos lo que es la pulpa blanca, ¿no? Que contiene linfocitos T y B, ¿no? Organizados pues alrededor de las arteriolas, ¿no? Es el sitio de respuesta inmune adaptativa, ¿no? Entonces vamos a tener aquí, y vamos a tener también la zona marginal, que es esta parte de aquí, ¿no? Esta zona marginal viene a ser el interfaz entre la pulpa roja y la blanca, ¿no? Y aquí se lleva a cabo pues la captura de los antígenos, ¿no? Entonces tenemos aquí lo que es el vaso. Tenemos el tejido linfoide asociado a mucosas, ¿no? Y aquí vamos a tener las amígdalas, las placas de Peyer, ¿no? Entonces las amígdalas, ¿no? Son acumulaciones de folículos linfáticos que producen respuestas inmunes contra patógenos, ¿no? Que ingresan por la nariz, que ingresan por la boca, ¿no? Estas amígdalas lo que van a hacer es generar linfocitos B y T que producen anticuerpos, especialmente la IgA secretora que se encarga pues de estar presente en las mucosas, ¿no? Tenemos por aquí las placas de Peyer también, que las vamos a encontrar, las placas de Peyer, mira, justo aquí en el intestino, ¿no? El corte histológico de ilion. Entonces, aquí en las placas de Peyer, en el ilion, acá se han comido la N, vamos a ver, pues, ¿no? Que son nódulos linfoides que contienen células especializadas llamadas células M que transportan antígenos desde la luz intestinal hacia los linfocitos y los macrófagos, ¿no? Entonces inducen una respuesta adaptativas intestinales, ¿no? Ahora, vamos a ver, pues, que estos tejidos linfoides, ¿no? Van asociados a las mucosas, vamos a tener, ¿no? Aquellos tejidos en los bronquios, en las mucosas respiratorias, ¿no? Que como son los BALT,
¿no? Que nos defiende contra patógenos que se inhalan, ¿no? Por ejemplo, los virus, el virus de la gripe, el Mycobacterium tuberculosis, ¿no? Tenemos aquí el GALT, ¿no? Que ya tiene que ver pues con los linfoides asociados al tubo digestivo. Entonces aquí incluye, por ejemplo, vamos a encontrar las placas de Peyer en el ileum, ¿no? Y hay una defensa contra las bacterias intestinales y se lleva la inducción también a la tolerancia, ¿no? Tenemos por acá los tejidos linfoides asociados a nariz, el NAD, que se encuentra pues en la mucosa nasal, ¿no? Y por acá tenemos, ¿no? Asociado a las conjuntivas. Entonces, cuando hablamos de conjuntivas, pues es una defensa frente a patógenos oculares, especialmente oculares. Bien, aquí vamos a ver, ¿no? Ya habíamos mencionado al inicio que a través de una célula madre hematopoyética pluripotencial, ¿no? Se van a dividir en dos series, ¿no? En la que es la serie linfoide y la serie mieloide. Entonces, en la serie mieloide, ¿no? Vamos a tener aquí que se forman pues las células dendríticas, ¿no? Los monocitos, que de inicio son monocitos, luego en la sangre son monocitos, luego pasan a ser macrófagos, a los eosinófilos, neutrófilos, basófilos, mastocitos, eritrocitos, plaquetas, ¿no? Y en la serie linfoide tenemos a las NK, a los linfocitos T, B y a las células dendríticas plasmocitoides, ¿no? Entonces, estos son la serie linfoide y esta es la serie mieloide, ¿no? Acá vemos cómo se forman, ¿no? La serie a través de el progenitor mieloide y como te había mencionado, hay estímulos aquí que van a llevar pues a lo que es ¿no? Lo que es la diferenciación de de todas estas células que pertenecen a esta serie, ¿no? Entonces vamos a tener se van a formar los neutrófilos, pero observa que los neutrófilos necesitan de lo que son ¿no? Esta estimulación, ¿no? Tenemos aquí la estimulación a través de la interleucina 3, ¿no? De lo que son factores de crecimiento. Por ejemplo, aquí, ¿no? Tenemos la GM, ¿no? GMCSF, la interleucina 3, ¿no? Tenemos varios aquí, varios que vendrían a ser los factores, ¿no? De crecimiento, factores de crecimiento, y también, ¿no? Lo que son, lo que vienen a ser, pues, las citoquinas, ¿no? Que van a estimular. Muy bien. Bien, no sé si hasta aquí tienen alguna consulta, chicos. ¿No? Tomamos un cafecito para no dormir. ¿Alguna consulta, chicos, hasta aquí? ¿No? Vamos pasando entonces. Doctora, disculpe, usted mencionó acerca de lo que son las células M en lo que es la parte de del vaso. Las placas de Peyer. En las placas de Peyer, las células M, ¿cuál era la función? En las placas de Peyer. Y Okay, lo mencioné. Ya, okay. la función. La función, sí. Ya, lo que pasa es que las células M son células pues especializadas, ¿no? Que estas células no producen moco, pero lo que hacen es transportar antígenos desde el intestino hacia el sistema inmunológico. O sea, ¿qué es lo que hacen, no? Van a captar bacterias, virus, partículas antigénicas y las transportan a través, ¿no? de las células, ¿no? Entonces, van a entregarle, todos estos antígenos que ellos van capturando, se las van a entregar a las células dendríticas, a los macrófagos, a los linfocitos, ¿no? Entonces, con esto, pues, permite que el sistema inmune siempre esté en vigilancia, ¿no? Entonces, ¿no? Y va a iniciar una respuesta inmune, ¿no? Especialmente en la producción de IgA. Eso es lo que hacen. Ok, doctora, muchas gracias.
Bien, vamos a ver aquí, ¿no? Siguiendo un poquito con lo que estábamos. Aquí vamos a ver algunas células, ¿no? De la serie mieloide, ¿no? Vamos a ver aquí la médula, acá es donde se forman, luego van a la sangre y de la sangre pasan a los tejidos, ¿no? Déjenme los lentes, chicos. Que hoy me tocó dictar desde las 7 de la mañana y mis ojos están cansados. Ya, entonces tenemos aquí pues, ¿no? En la médula que se forman y algunas células, ¿no? Como vamos a ver aquí de la serie mieloide, las encontramos en la sangre y estas pues van a pasar a los tejidos, ¿no? Y vamos a ver qué pasan a los tejidos, como por ejemplo tenemos aquí los neutrófilos, ¿no? Entonces, los neutrófilos, en la próxima clase vamos a ver todo con respecto a los neutrófilos, ¿no? Entonces, tenemos los neutrófilos, los encontramos en sangre, que luego van a migrar a los tejidos. Tienen la función de fagocitar bacterias, fagocitar hongos, ¿no? Va a tener una citotoxicidad mediada por anticuerpos, ¿no? Y un punto muy importante en lo que son los neutrófilos, que vamos a ver que ellos realizan la netosis, ¿no? Que son las trampas extracelulares de los neutrófilos que libera ADN con gránulos tóxicos, las cuales atrapan microbios, ¿no? Por acá tenemos los eosinófilos, que también son conocidos como granulocitos, ¿no? Los eosinófilos los vamos a encontrar en sangre, ¿no? Y en las mucosas también respiratorias, digestivas, ¿no? Son importantes, ¿no? Porque defienden de los parásitos, ¿no? Y parásitos grandes como los helmintos, participan de reacciones alérgicas, ¿no? Y son llamados de granulocitos porque liberan gránulos con proteínas tóxicas. ¿Ah? Entonces tenemos aquí los eosinófilos. Los basófilos los vamos a encontrar en la sangre, ¿no? En la circulación sanguínea, aunque los vamos a encontrar en pocas cantidades, son escasos, ¿no? Los basófilos tienen la función de liberar histamina, libera histamina y otros agentes activos. La histamina es un vasodilatador, ¿no? No solamente libera histamina, libera heparina, ¿no? Y otros mediadores inflamatorios, ¿no? Entonces, estos mediadores participan en las reacciones alérgicas, ¿no? Y de la hipersensibilidad inmediata, ¿no? Entonces tenemos aquí, ¿no? Lo que viene a ser este basófilo, ¿no? El mastocito lo vamos a encontrar en los tejidos, ¿ya? En los tejidos conectivos, en las mucosas, también libera histamina, ¿sí? Otros mediadores también inflamatorios, y es importante en lo que es la defensa contra parásitos y alergias también. Muy bien. Por último, vamos a ver, vamos a terminar con lo que... vamos a terminar aquí con las NK. Las NK son de origen, acuérdate, linfoide, ¿no? No es mieloide, pero sin embargo participan de la inmunidad innata, ¿sí? Vamos a encontrarlos en sangre, en hígado, ¿no? Y las natural killers son muy importantes porque matan células infectadas por virus y van a matar estas células infectadas por virus o células que se han transformado, ¿no? Células tumorales, ¿no? Y las matan a través de la liberación de gránulos citotóxicos, como son las perforinas, las granzimas, que van a inducir a la célula a apoptosis, a entrar en apoptosis, ¿no? También se van a secretar lo que es el interferón gamma, que es muy importante porque este interferón gamma va a potencializar la acción de los macrófagos, ¿sí? Para que los macrófagos no destruyan los microorganismos que han fagocitado.
Por aquí tenemos los macrófagos, ¿no? Que lo vamos a encontrar en los tejidos. Tiene la función de fagocitosis, va a fagocitar, ¿no? No solamente fagocitan, sino como te había mencionado, se encarga de la presentación de antígenos. Entonces, a través de su MHC de tipo 2, van a expresar moléculas para poder activar a los linfocitos TCD4. También se encargan de secretar citoquinas inflamatorias como la interleucina 1, el factor de necrosis tumoral alfa, la interleucina 6. Y por aquí tenemos las células dendríticas. Bueno, las células dendríticas no son menos importantes, ¿no? Están por último, pero estas células son muy importantes porque los vamos a encontrar en tejidos, ¿no? Y sobre todo que son las células más eficaces en lo que es la presentación de antígenos. Son conocidas como células APC, ¿no? Células presentadoras de antígenos. Capturan antígenos del tejido, migran a los ganglios linfáticos para poder activar a los linfocitos T vírgenes. ¿Ok? Y también vamos a ver que son capaces de producir interferón de tipo 1, que son importantes, ¿no? Este interferón alfa y beta, interferón de tipo 1, es importante para poder, en una infección viral, para que las células que todavía no han, las células sanas, entren en un estado antiviral y puedan protegerse del virus, ¿no? Entonces, ¿quién las alerta? El interferón de tipo 1. Uy, están escribiendo. Muy bien, chicos.